Buenos días, amados hermanos. Es un placer, un gusto y un privilegio poderles compartir otra vez la palabra de Dios domingo a domingo. Este domingo seguimos estudiando el libro del Apocalipsis y bueno, les pido por favor que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Un estudio elaborado y dirigido de manera especial y con mucho amor para la Iglesia Bautista La Verdad que Permanece, una pequeña iglesia en la cual yo soy miembro y pastor. Y entonces, ya que este estudio está dirigido especialmente para ustedes, hermanos, les animo a que consideren los principios de la palabra y puedan crecer en el conocimiento de Dios para nuestra propia santidad y desarrollo como cristianos. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a dar lectura, por favor, al versículo 18 únicamente. Dice así Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hoy hablaremos una vez más sobre el asunto de la bestia, pero de manera muy en particular trataremos el punto de la marca de la bestia. Hagamos una oración, por favor, hermanos. Gracias, Padre, por todo el amor que tú has derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido por la fe en Cristo. Gracias, Padre, por producir en nuestro corazón el querer como el hacer, por acordarte de nuestras necesidades y no dejarnos nunca, Señor. Somos carne, somos polvo y aún pecamos y te fallamos. Señor, por favor, ilumínanos, guía a tu iglesia, dirige a tu pueblo y que este día tan importante en el cual conmemoramos la resurrección de tu Hijo podamos ser edificados, podamos ser confrontados y podamos terminar glorificándote a ti, Señor. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La marca de la bestia o el número de la bestia. Si hay una doctrina, si hay un término o un concepto mal interpretado en el cristianismo, es precisamente lo que se conoce como la marca de la bestia. Precisamente este asunto no solamente se ha convertido en algo controversial, no solamente se ha convertido en algo confuso o mal interpretado, sino que ha tocado las fibras más sensibles de la vida de todos aquellos que tienen contacto con este asunto de la bestia. A lo largo de la historia, los cristianos, sobre todo aquellos que se dedicaban a enseñar, cuando se topan con este asunto de la marca de la bestia, han sugerido diferentes interpretaciones, de tal manera que podríamos decir que hay ciertas interpretaciones que dominaron ciertas épocas en la historia del cristianismo. Por ejemplo, si pudiéramos tratar el asunto de la marca de la bestia en tiempos de la Reforma Protestante, sin duda alguna los reformadores, Martín Lutero y muchos otros hombres que trabajaron para la obra de Dios, buscando traer la luz en medio de las tinieblas, con mucha firmeza y mucha seguridad, ellos afirmaron que lo que decía Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, era en referencia al Papa que estaba en curso. Y si no, al menos era una referencia al oficio papal.
en donde este hombre se sentaba en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y que todos aquellos que se subordinaban a su persona estaban pecando directamente en contra de Cristo. Y bueno, entonces al Papa o a la figura papal se le interpretó como a aquel anticristo, como aquella figura perversa que simbólicamente estaba marcando a las personas, ¿no? Esa sería una de las interpretaciones que muchos reformadores sugirieron en tiempos de la Reforma. Estamos hablando básicamente del siglo XVI, 1517 en adelante, cuando inicia precisamente la Reforma protestante, en la época del Renacimiento. Posteriormente, si nos remontamos a lo que fue la Segunda Gran Guerra, cuando se levanta un hombre perverso en Alemania, conocido como Adolfo Hitler, y de manera encarnizada inicia una persecución en contra de los judíos, sobre todo, con la alianza de otros países, con el apoyo incluso de cristianos en Alemania y el catolicismo en Europa. Muchos intérpretes, teólogos, preocupados por la situación, interpretaron la persona de este hombre perverso, Hitler, como la persona del anticristo que aparecía en Apocalipsis 13. Y entonces, de alguna manera, también todo lo que se hacía en ese momento, todos aquellos que se subordinaban a este hombre y le obedecían, eran condenados ya que estaban marcándose por la bestia. Y esa era la interpretación que muchas personas le dieron a este personaje, esto aproximadamente hace unos 90, 80 años atrás. Posteriormente, cuando la tecnología avanza, cuando el Internet llega a dominar casi todo el mundo que nosotros conocemos, algunas personas incluso llegaban a hacer sus cálculos matemáticos y llegaban a la conclusión que el código web del Internet era la marca de la bestia y que de alguna manera 666 era el equivalente a www, lo cual siempre es el código que se coloca al principio para cualquier situación relacionada al Internet. Y así podríamos, hermanos, mencionar otros casos incluso más exagerados, como el hecho de que algunos, de manera muy burda, sugieren que la marca de la bestia será un microchip incrustado en la frente o en la mano, un microchip que de alguna manera servirá para dominar a toda la humanidad, para unificar la economía de los países. Y bueno, tenemos entonces una gran variedad de interpretaciones de lo que es la marca de la bestia en la historia del cristianismo, pero el mayor error, hermanos, que tenemos aquí, y yo creo que ustedes lo notan, es que no podemos interpretar la Biblia a la luz de los acontecimientos que nosotros estamos viviendo. Eso es algo catastrófico. Eso es algo que no debemos ni podemos hacer. No podemos interpretar la Biblia a la luz de lo que nosotros experimentamos en nuestra época. De hecho, este es un error muy grande porque muchos cristianos quieren interpretar la Biblia a la luz de lo que estamos viviendo. De manera que si el homosexualismo, la ideología de género está en apogeo, pues entonces debemos interpretar la Biblia a la luz de eso. Y por eso tenemos grupos pseudocristianos que apoyan la ideología de género. Algunas otras personas, siguiendo esta misma tendencia de interpretación, cuando en el siglo XVIII surge la teoría de la evolución con Charles Darwin, con su libro El origen de las especies, pues esto causa un escándalo en el mundo cristiano, y muchos cristianos, y vamos a pensar que eran cristianos, aunque se puede poner en tela de juicio su integridad cristiana, buscaron interpretar el Génesis capítulo 1, la historia de la creación de aquellos años. Es otro error, un error que a la fecha nos ha costado a muchas personas que se desvían y niegan la fe por ese tipo de interpretaciones. Y entonces, el error más grande que podemos cometer con este versículo tan importante,
tan benéfico para nuestra vida es interpretarlo a la luz de lo que estemos viviendo hoy. Ustedes saben que hoy está dándose lo de la vacuna para contrarrestar al coronavirus que surgió en el 2019. Y muchas personas, y yo creo que nuestra iglesia no, quiero pensar que ustedes no, hermanos, pero muchas personas sugieren que esa es la marca de la bestia. Y no te vacunes, porque entonces te vas a ir al infierno y el anticristo ya te estará marcando de manera indirecta. Bueno, yo no le estoy diciendo con esto que usted se vacune o no se vacune, porque yo como pastor no estoy calificado para opinar sobre cuestiones médicas. Yo no tengo esa preparación, pero sí tengo la preparación dada por Dios para poderle decir que eso no es la marca de la bestia. Y sea que la vacuna le ayude o le perjudique, eso yo no lo sé, yo sí le puedo asegurar que eso no es la marca de la bestia. De eso debe estar usted completamente convencido, pero para eso hoy trataremos de estudiar la marca de la bestia a la luz del contexto en el cual se escribió este documento. Esa es una regla de interpretación bastante importante. Es decir, nosotros tenemos que interpretar los textos que tenemos en la Biblia a la luz del contexto en el cual se desarrolló esa situación. De manera que nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los hermanos y hermanas que originalmente recibieron ese mensaje. En este caso, este documento, el Apocalipsis, le fue dirigido a una agrupación de iglesias que se encontraban en Asia Menor. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y entonces nosotros tenemos que ajustarnos a la geografía de esa localidad, tenemos que ajustarnos a la cultura de esa región, tenemos que ajustarnos a las costumbres, al lenguaje, al clima, a todas las situaciones que conlleven la geografía de Asia Menor. Pero debe también mencionarse que debe ser eso en el momento histórico en el cual se escribió. Precisamente la aproximación es el año 96 después de Cristo, de manera aproximada. Y debemos apegarnos a los eventos históricos, a los reinos, los imperios, que de alguna manera estaban entrelazados con la situación de las 7 iglesias en Asia Menor. Y entonces, respetando ese marco, respetando ese contexto y dejando que Dios hable a nuestras vidas sin que nosotros especulemos cosas, después de hacer un análisis muy dedicado, deberemos reconocer cuál es el mensaje de Dios. Pero recuerden, debemos reconocer, no establecer, porque cuando establecemos entonces nosotros somos la autoridad. Debemos reconocer qué Dios nos quiere comunicar. Y entonces, siguiendo ese tenor, hermanos, siguiendo esa idea, en primer lugar, tendremos que explicar lo que significa el número 666. Número 1, entonces, vamos a hablar un poquito sobre el número 666. Como ya mencioné en algunas lecciones anteriores, también han escuchado esto en la escuela dominical, años atrás, o en el seminario, si usted ha tenido gusto de estudiarlo, que los números en la mentalidad judía, en la mentalidad judeocristiana del primer siglo, y estamos en ese contexto, no solamente se usaban de manera matemática, los números también tenían un valor simbólico o conceptual. Así que para los judíos muchas veces un número estaba representando un concepto, estaba representando una idea que era bastante clara para las personas de esa cultura
y de esa región. Por ejemplo, pensando en los números que aparecen en Apocalipsis, entre los más relevantes, entre los más destacados, tenemos el número 3. El número 3 aparece, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando los ángeles le rinden al Señor adoración, diciéndole: Santo, Santo, Santo. El número 3 también aparece en el capítulo 9, cuando el ángel clama, lamentándose sobre las calamidades que vendrán sobre el mundo, diciendo: ay, ay, ay. Y entonces el número 3 también lo vamos a encontrar como una fracción. Satanás, el gran dragón, arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo. O cuando se habla sobre el juicio, sobre el mundo, específicamente sobre su ecosistema, se dice que la tercera parte del mar, o la tercera parte de la hierba, o la tercera parte de las aguas dulces fueron dañadas. O cuando se quiere hablar de los poderes del mal en Apocalipsis, se habla al menos de 3, del dragón, la bestia y el falso profeta. Bueno, ¿qué relación tiene aquí el número 3? ¿Qué conceptualizaba el número 3 en la mentalidad y en el pensamiento de los judíos, o el pensamiento judeocristiano del primer siglo? El número 3 es el símbolo, o equivale a lo que es enfático, equivale a la intensidad, equivale a una gran cantidad. En este sentido, cuando a Dios se le dice santo, 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 no es que Dios esté limitado 3 veces en su santidad, sino que Isaías o Apocalipsis nos están diciendo con esto que Dios es muy santo, que Dios es infinitamente santo. O cuando se dice ay, 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 se está enfatizando la gravedad, el terror, la gran cantidad de sufrimiento que producirá esto sobre las personas que han rechazado al Cordero. O cuando se habla de la tercera parte de los ángeles caídos, se está diciendo entonces que una gran cantidad de ángeles fue influenciada por Satanás. Esto entonces en referencia al número 3. El número 3 entonces, y si lo quieren ir anotando, hermanos, sería muy bueno para que lo recuerden, es el número que representa la intensidad, la cantidad, aquello que es muy enfático. Por otra parte, tenemos el número 4. El número 4 aparece en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. Y va a aparecer en otros textos en toda la Biblia. Este número es el número que representa al cosmos o al universo creado. En otras palabras, el 4 representa a la creación. Por eso tenemos 4 seres vivientes. Uno representa la vida doméstica, otro representa la vida salvaje, otro representa la vida volátil y otro representa la vida humana. Por eso tenemos 4 puntos cardinales en todo el relato bíblico, o los 4 puntos de la tierra, como le llama Mateo capítulo 24. Para los judíos y para el mundo antiguo solo había 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y entonces el número 4 siempre aparece en un contexto de la creación, en un contexto del universo creado. Después, el otro número que aparece es precisamente el número 6. Y es el número que nos compete a nosotros el día de hoy. Porque el número 6 se puede entender bastante bien si primero entendemos el número 7. El número 7, hermanos, aparece bastantes ocasiones en todo el relato bíblico. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Caín será 7 veces vengado. El justo caerá 7 veces. Un ejemplo en Salmos, ¿no? Entonces el 7
también aparece en Apocalipsis: 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas, 7 espíritus. El número 7 representa aquello que es sagrado. Es el séptimo día, precisamente, el día en el cual Dios reposó de sus obras y lo santificó. De manera que el número 7 en el pensamiento judeocristiano es el número de lo sagrado, lo divino, lo perfecto, lo infinito, lo inmutable, aquello eterno, aquello que no puede terminar. De manera que cuando Cristo le dice a Pedro: debes perdonar a tu hermano 70 veces 7, le está diciendo: siempre lo debes perdonar. Entendiendo entonces que el número 7 representa a Dios y a todas esas características propias del ser de Dios, como la eternidad, la perfección, lo sagrado, el número 6 casi es 7, pero no es 7, es 6. El número 7 es perfecto, el número 6 no. El número 7 es sagrado, el número 6 no lo es. ¿Qué criatura es la imagen y la semejanza de Dios, pero no es Dios? ¿Qué criatura es la que más se acerca al ser de Dios, a su imagen y semejanza, pero no lo es? Todos sabemos que esa criatura es el ser humano, una criatura que, a diferencia de los animales, fue creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Nosotros somos semejantes a Dios, pero no somos iguales a Dios. Somos 6, no somos 7. Precisamente fue en el día sexto en el cual el hombre fue creado. Y es por eso que en el pensamiento judío el número 6 representa al hombre. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Y vean que lo que yo estoy diciendo de alguna manera se confirma con lo que explica el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, y noten cómo lo explica, pues es número de hombre. De manera que el mismo versículo nos está explicando, ya adentrados en la cultura, en el contexto, en la historia y en el marco inmediato de este verso, entendemos que el número 6 está representando al hombre, o a un hombre en particular. Vamos a investigar. La pregunta ahora es entonces, ¿por qué no es nada más 6? ¿Por qué tiene que representarse por el 666 o el 666? Recordemos, hermanos, lo que es el número 3. El número 3 es el número de lo enfático. El número 3 es el número de lo que es importante. Debemos ponerle atención, porque es algo enfático, intenso. Y entonces, así como a Dios se le llama santo, 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 para enfatizar su santidad, es como si nos gritara Isaías: Dios es santo. De la misma manera, aquí el Apocalipsis, para hablar del número de la bestia, nos dice 666, como para enfatizar: entiendan, la bestia es un hombre. La bestia es un ser humano, no es Dios. No es 7, es 6. Y por eso el énfasis en la escritura aquí aparece como 6, 6, 6. Cristo también hacía ese énfasis cuando nos hablaba de cosas en las cuales Él quería que pusiéramos toda la atención. De cierto os digo. De manera que entonces entendemos ya en primer lugar la cuestión de los números y podemos llegar a una primera conclusión. El 666, en primera instancia, representa al hombre. Representa al hombre. Ahora la pregunta será: ¿representa en particular a un hombre? Porque existe esa teoría, ¿no? De que algún día se levantará un hombre, el cual gobernará a todo el mundo, al cual el cristianismo hoy conoce como el anticristo. Pero vamos a ver si de veras esto nos habla de un futuro o de un pasado, y si de veras esto habla de un personaje en particular. Número 2, entonces, vamos a explicar
el símbolo de la bestia. La pregunta es, ¿qué es o quién es la bestia? Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 13, versículo 2, para hablarnos de la bestia, se nos da una descripción que el apóstol Juan toma del libro de Daniel. Verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando nosotros leemos este verso, debemos ponernos en los zapatos de los hermanos de Asia Menor, que sin duda alguna conocían bien los escritos de Daniel, que para ellos esa era la escritura que Juan estaba citando. Si ustedes tienen la oportunidad de leer Daniel capítulo 7, ahí tenemos una predicción en donde Dios le revela a Daniel los imperios o los reinos que vendrán después y que tomarán dominio sobre el pueblo judío y lo van a subyugar y lo van a pisotear. Y en primer lugar a Daniel se le da una primer visión en donde el primer reino o el primer imperio que subyugará al pueblo judío está representado por un león. Un león que, por lo que se describe en Daniel capítulo 7, es el símbolo del imperio babilónico, el imperio de los caldeos. Y de alguna manera también es el símbolo del rey que estaba comandando ese imperio, el rey Nabucodonosor, quien en el año 605 tomó dominio sobre ese pueblo y lo subyugó, también tomando dominio casi sobre todo el mundo del Mediterráneo. Y entonces el león es el símbolo de ese imperio poderoso, que de hecho ningún otro imperio de aquellos días se le podía comparar en poder, en fuerza y en gloria. Pero también cuando leemos Daniel capítulo 7 se nos habla en segundo lugar de un segundo reino, un reino simbolizado por un oso que tenía características muy en particulares porque se tambaleaba de un lado más que del otro. Y por lo que nosotros leemos en todo Daniel, este oso es el símbolo del imperio medo-persa, que si bien era un imperio más austero que el reino de los babilónicos, y que si no era tan poderoso ni tan glorioso como los babilónicos, se caracterizaban por ser feroces, por ser destructivos, por ser crueles. Y si ponemos en comparación incluso a los animales, sin duda alguna el león es más fuerte, pero el oso es más feroz y más escandaloso en su ataque. Y entonces, después a Daniel se le da una tercera visión, en donde aparece un leopardo que aunque no tiene el poderío de los babilónicos, y aunque no es tan feroz como los medo-persa, este leopardo está simbolizando al imperio de los griegos, el cual se caracterizó por la rapidez y por la sagacidad con la cual dominaron a casi todo el mundo conocido en pocos años. Y entonces el leopardo está representando esa velocidad, esa sagacidad de los griegos, comandados en primera instancia por Alejandro el Magno. Y entonces la bestia que aparece en capítulo 13 de Apocalipsis, sin duda alguna es un imperio. Pero también estamos hablando de un hombre que estaba dominando este imperio. Pero el hecho de que se mencionen en el versículo 2, capítulo 13 de Apocalipsis, tanto al leopardo como al oso y al león, nos está indicando entonces que todas esas virtudes que poseían esos reinos del pasado que dominaron a los judíos, las posee esta bestia todas. Esta bestia no solamente es poderosa como el león, no solamente es rápida y sagaz como el leopardo, también es feroz como el oso. Esta bestia de Apocalipsis 13 es un imperio superior en todo sentido a los demás, porque posee todas las cualidades y todas las virtudes
de los otros imperios que dominaron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y sin duda alguna, Juan, contextualizado en esa época, en Asia Menor, en el año 90 después de Cristo, está haciendo referencia a la cuarta bestia de Daniel, espantosa y terrible, la cual Daniel ni siquiera podía explicar ni entender, de la cual él quedó muy espantado. Y entonces, tomando en cuenta eso, hermanos, esa cuarta bestia, o la bestia de Apocalipsis 13, es nada más y nada menos que el imperio de los romanos, como ya lo explicamos hace 8 días. Un imperio poderosísimo como ningún otro, rápido y sagaz como ningún otro, y aparte feroz, espantoso y terrible, y que durante muchos años en un aspecto político y militar dominó a todo el mundo conocido, y que a la fecha, por lo que ya dijimos hace 8 días, bajo el maquillaje del poder religioso, sigue dominando a gran parte del mundo. Y entonces la bestia, en un punto de vista, desde un contraste, es el imperio romano que a la fecha sigue vigente bajo la cobija de la religión. Y ya dijimos muy enfáticamente, el catolicismo romano. Pero en aquellos días el catolicismo romano no existía, era simplemente el imperio romano en sus orígenes, queriendo dominar al mundo y queriendo rendirle culto al emperador, lo cual nos lleva también a Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. Apocalipsis 17, versículo 11. La bestia que era y no es, o sea, está diciendo, Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero la bestia no. La bestia era y no es. La bestia se quiere hacer pasar por Dios, pero no es Dios. Dice, es también el octavo. Y entonces, hermanos, cuando dice que es el octavo, aquí se está refiriendo al rey número 8 o al emperador número 8 que dominó sobre los romanos. Y entonces la bestia es un símbolo doble. Por una parte representa al imperio de los romanos, y por otra parte representa al emperador, que en este conteo el número 8, siendo estrictos y oficiales con lo que se creía en aquellos días, era un hombre llamado Domiciano, el cual de seguro está revolcándose en la tumba por las veces que lo menciona en las enseñanzas de Apocalipsis. Era un rey perverso que tomó dominio en el año 81 y murió en el año 96 aproximadamente. Estamos entonces en el marco histórico en el cual se escribió este libro. Un emperador que en algún momento se proclamó a sí mismo Dominus et Deus Nostri, y que incluso en los escritos de algún historiador conocido como Suetonio se identifica, o Suetonio lo identifica como la bestia humana. Así lo identifica en un libro que se conoce Los 12 Césares, que les animo lo compren y lo examinen porque es un libro histórico de un historiador bastante reconocido. Y ahí él nos habla de Domiciano, de cómo él pedía que se le mandaran los escritos oficiales como a nuestro Dios y a nuestro amor Domiciano. Domiciano en aquella época mandó a perseguir a todos aquellos que no le rindieran culto, tanto judíos, cristianos como romanos. Domiciano no solamente hizo eso, sino que mandó a instalar en todas las partes del imperio, en las ciudades más importantes, con una gran intensificación en Asia Menor, estamos en ese tenor, en Asia Menor, un altar en la entrada de la ciudad con una imagen de su persona hecha de oro, a la cual las personas tenían que prenderle incienso, tenían que rendirle a alguna especie de rito, adoración, y con eso ellos tenían entonces la facultad para comprar y vender en la ciudad. Si esto no se hacía, se les prohibía la entrada, y si de alguna manera podían acceder, no tendrían la facultad ni para comprar ni para vender. Eso ya era algo horrible, porque los hermanos que obviamente no adoraban a Domiciano se perdían de muchos privilegios, como el poder adquirir alimentos o el poder vender algunos productos para su sustento.
Apocalipsis 13, versículo 17 nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y entonces tal vez puedan examinar también un libro conocido como Digno es el Cordero, de un erudito llamado Ray Summers, en donde él también habla bastante sobre esta situación histórica de los años 90 del primer siglo. Por otra parte, el asunto de la imagen lo podemos notar en el versículo 14. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que dijimos es el imperio, pero en particular el emperador Domiciano, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, no es que la imagen de alguna manera tuviera vida, no la tenía, era una imagen de oro nada más. Pero la intención del imperio, la intención del emperador es que la imagen es como si tuviera vida, de manera que si no se le adoraba, morías. Es como si una imagen muerta, porque eso era, tuviera la autoridad y la potestad de dejarte vivir o quitarte la vida. De hecho, el siguiente emperador, que me parece fue Nerva, después de Domiciano, mandó a destruir el nombre y todo aquello que estuviera relacionado con Domiciano. De hecho, tiene un término político dentro del Imperio Romano, que era básicamente la idea de exterminar todo lo relacionado a una persona. Esa fue la condena, digamos, después de la muerte de Domiciano, exterminar por completo todo lo que tuviera que ver con Domiciano. Y entonces por eso a veces no hay evidencia arqueológica sobre Domiciano, porque todas las imágenes fueron destruidas y otra vez utilizadas, el oro, para otras cuestiones más importantes. También el templo que se edificó en Éfeso para adorarlo fue completamente destruido, aunque me parece que hay por ahí algunos vestigios. Y es por eso que Domiciano, aunque fue relevante para ese momento, históricamente tenemos poca información, pero la poca que tenemos cuadra bastante con lo que estaba pasando en aquellos días. Y entonces, si ya hemos entendido que hubo un hombre al cual se le llamaba la bestia, al cual incluso Juan lo identifica como el número 8, y cuadra muy bien con Domiciano, porque el primero fue Octavio Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Tito, Vespasiano y Domiciano, el número 8, el cual además mandó hacer una imagen en todo el imperio, sobre todo en Asia Menor, el cual además prohibió comprar o vender a aquellos que no la adoraban, el cual incluso probablemente llegó a marcar en la frente o en las manos con el título Dominus et Deus Nostri a los que sí le adoraban. Pues debe quedar en claro, hermanos, entonces, que este personaje, que esta situación ya pasó, y no podemos ignorar la historia del cristianismo. Esto ya ocurrió. Esto tuvo que ver con situaciones propias de los hermanos, y coherentemente y muy lógicamente hay que hacernos la pregunta: ¿de qué le hubiera servido a los hermanos saber esto si para ellos esto no iba a pasar? Juan evidentemente no les está escribiendo algo que iba a ocurrir, sino de algo que ellos ya estaban viviendo, y por eso les está dando consuelo, porque en el capítulo 13, versículo 10 les dice al final: aquí está la paciencia y la fe de los santos, como si les dijera: hermanos, por favor, recuerden una cosa: si ustedes son pacientes y siguen en su fe, Dios les hará justicia, a pesar de que este imperio y ese emperador perverso los persiga, los mate, los oprima. Y en primer lugar dice: recuerden, es un hombre, no es Dios, es 666, no lo adoren porque no es Dios. Y en segundo lugar, recuerden, no solamente es el poder de un hombre, es el poder de un imperio ya profetizado por Daniel. Esto tiene que ocurrir, hermanos. Esto por eso lo están viviendo, porque Daniel lo dijo. Por eso las referencias. Pero esto, por otra parte, es el poder de Satanás persiguiendo al pueblo de Dios, porque el capítulo 13, verso 2 al final dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. Lo cual nos lleva entonces, hermanos, a un tercer punto, ya para terminar.
¿Cuáles son las implicaciones prácticas para nosotros? Porque ahora surge la pregunta, si no fue escrito para nosotros, fue escrito para los hermanos de Asia Menor, del primer siglo, en la década de los 90, ¿de qué nos sirve a nosotros saber esto? Bueno, precisamente el apóstol Pablo dirá que las Escrituras se escribieron para nuestra consolación y para que a través de estos ejemplos nosotros no cometamos los mismos errores. Eso en Romanos capítulo 15, versículo 4 me parece, y primera a los Corintios capítulo 10. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? Es la pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para usted, hermana, para usted, hermano? Bueno, aunque esto ya ocurrió, aún muchos hombres a la fecha se colocan en el lugar que no les corresponde. Se colocan al mismo nivel que Dios. Muchas veces son políticos, muchas veces son autoridades eclesiásticas, muchas veces incluso puede ser una persona de nuestra familia. Y la implicación será esta, mi hermano o hermana. Si usted se somete a una autoridad humana que profana la imagen de Dios y se quiere colocar al mismo nivel que Dios, y usted le obedece, le rinde culto e incluso le adora, usted está incurriendo en un pecado grave. Usted estaría haciendo lo mismo que aquellas personas paganas que le rindieron culto a Domiciano. Y es por eso que yo hoy le pregunto, si su hijo blasfema en contra de Dios, se quiere poner en el lugar de Dios, haciendo su propia voluntad y con sus propios labios ofende a Cristo, y usted aún así solapa su pecado, aún así no le disciplina, aún así usted se rinde a sus pies por el amor que le tiene, usted está básicamente cayendo en lo mismo, porque el que ama a hijo o hija más que a mí, no puede ser mi discípulo. O en este caso, si usted se somete a un hombre, una mujer, no importa que sea una autoridad humana, y yo no estoy diciendo que usted no obedezca a las autoridades humanas, pero si son autoridades que se colocan por encima de Dios, blasfemando su nombre y exigiendo culto y adoración, usted está pecando en contra de Cristo. Recordemos una cosa, a Domiciano se le debían de someter los cristianos porque Dios así lo quería, en el marco de lo justo, en el marco de la autoridad que Dios le otorgó o le permitió. Pero hay un punto, hermanos, en el cual es menester, necesario, obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, si usted tiene una esposa, mi hermana, si usted tiene un esposo que no honra a Dios, sométase en la medida del amor, de la verdad. Pero si llega el punto en el cual se coloca en el lugar de Dios, blasfemando su nombre y exigiéndole blasfemar en contra de Cristo, por eso Cristo dirá, el que ama a esposa, hijos, madre, padre más que a mí, no puede ser mi discípulo. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Si su patrón en el trabajo, si su maestro en la escuela, cualquier situación de estas, los coloca en una situación semejante a la que estaban experimentando nuestros hermanos, es como si usted de veras estuviera marcando en la frente y marcando en la mano, diciendo, la autoridad que está sobre mí es esta. Y yo les recuerdo una cosa, que como cristianos ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es nuestra marca y estamos caminando bajo la autoridad de Cristo. Así que dejemos cosas absurdas como de que el microchip, como que la vacuna, como que el internet, porque esas son cosas superfluas que nos desvían del tema medular, que nos desvían realmente del contenido central. No se rinda a nadie como si fuera divino, porque siempre detrás de eso usted estará entonces rindiéndole culto a Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando una persona adora una imagen, no está adorando a una imagen realmente, está adorando a Satanás. Cuando usted pone por encima a su hijo, a su hija, tratándolos por encima de Cristo, por encima de Dios, usted está rindiéndole culto a Satanás. Es algo altamente diabólico.
Y no con eso estoy diciendo que usted no tolere a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Ámelos, tolere, sométase en ciertas áreas como la Biblia lo marca, pero siempre y cuando usted analice y esté convencida que no lo están poniendo, la están poniendo o lo están poniendo en una situación en la cual a Cristo se le blasfeme y a Cristo se le deje por muy debajo del hombre. Recuerden, el hombre es barro simplemente, hermanos. Yo simplemente soy polvo de la tierra. Y somos imagen de Dios, ciertamente, pero no somos Dios. Hagamos una oración para terminar y nos vemos en unos minutos. Padre, gracias por tu palabra. Edifica nuestro corazón. Toca nuestra alma, Señor, y permite que nunca nos sometamos a personas que quieran tomar tu lugar, Señor, y que quieran exigirnos adoración. Ayuda a someternos al hombre en la medida de lo que tú has establecido, Señor, y danos el discernimiento como a Pedro y a Juan, que aunque se sometieron a las autoridades, pudieron discernir cuando ya no era propio hacerlo, Señor, y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias por esta historia, gracias por lo que ocurrió en aquellos días, porque hoy esto nos enseña cómo debemos actuar. Gracias por explicarnos este asunto que para muchos es un asunto bastante confuso, pero que tú nos has dado la gracia para poderlo entender a la manera en la cual lo hemos hecho. Te lo rogamos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén.